una vez más. Y vamos a acomodar un poquito acá. Disculpen, hermano. Bueno, me uno a lo que dijo Roberto también. Sí, hemos estado varios días en cuarentena, o más bien dicho, aislados en nuestras casas, y así que agradecemos a todos los hermanos que han orado por nosotros, ¿no? Y también nos han ayudado con provisiones y con saludos, como decía Roberto, con esa demostración de cariño y de amor, y todos los hermanos que han llamado y han mandado mensajes. Esto, mientras estábamos en estos días aislados, charlábamos acá en casa y decíamos en familia, la verdad que estar aislado es una experiencia nueva, ¿no? Nunca nos había pasado una cosa así, pero bueno, Dios sabrá por qué. Vamos a ir a la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante. Mateo 7, 7. La oración y la regla de oro es el título que tenemos en nuestras Biblias. Yo voy a leer 2 versículos, luego si algún hermano me quiere acompañar con la lectura, lo puede hacer. Vamos a leer hasta el verso 2. 7, Mateo capítulo 7, verso 7, vamos a leer hasta el 12. Leo 2 versículos yo y otro hermano continúa hasta el 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, gracias hermano por la lectura. Vamos a mirar en esta noche, con la ayuda del Señor, 7 condiciones para que una oración sea contestada. 7 condiciones para que una oración o nuestra oración sea contestada. La primera condición que encontramos en estos versículos, según las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es que debemos pedir, literalmente. Primera condición, pedir. Segunda condición, pedir al Padre. Tercera condición, pedir en el nombre del Señor Jesús. Cuarta condición, pedir según su voluntad. Quinta condición, pedir con fe. Sexta condición es que debemos permanecer en Él, en el Señor. Y séptima condición es que en nuestra oración nuestro corazón no nos debe condenar, ¿no? Ya se lo vamos a leer en un versículo así, tal cual lo dice la Biblia, ¿no? Primer condición, hermano, según las palabras y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es esta, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y comienza este versículo con esta palabra, pedid, y hay una coma, ¿sí? Hay una coma. La primera condición que encontramos frente a la enseñanza de nuestro Señor Jesús es que debemos pedir. Como hijos, tenemos que dar a conocer nuestras peticiones de una manera infantil. Vuelvo a repetir esto. Como hijos, tenemos que dar a conocer nuestras peticiones de una manera infantil. ¿Por qué, hermanos, decimos que debe ser de una manera infantil? Porque el Señor mismo pone el ejemplo más abajo. Dice en el verso 10, dice, o el 9, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan,
le dará una piedra. Está poniendo el ejemplo de un padre con un hijo. Alguien, una persona que es infantil. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Está poniendo un ejemplo frente a esta enseñanza que es en cuanto a la oración y en cuanto a lo que es pedir, pone un ejemplo el mismo Señor de un niño y un padre, ¿no? Un infantil y un mayor. Por eso decíamos, ¿no?, que nuestras peticiones deben ser ante nuestro Padre Celestial de una manera infantil. Y pone un ejemplo, ¿no? Siempre el Señor, cuando vamos a los evangelios, Él pone todas estas clases de ejemplos tan sencillos. Habla de una semilla, del camino, de un hijo, de un padre, y de tantas cosas, ¿no? De una casa, de un cimiento. Todas cosas sencillas, ejemplos sencillos, para que la gente de aquel tiempo y también la de nuestro tiempo pudiéramos entender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Primera condición, hermano, es pedir con una petición de una manera infantil, ¿no? Segunda condición es que debemos pedir al Padre, ¿sí? Debemos pedir al Padre. Aquí cerquita, miren, en Mateo capítulo 6, versículo 6, el Señor está enseñando acerca de la oración y dice, mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora. ¿A quién? A tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. La oración, hermanos, debe ir dirigida a nuestro Padre Celestial. En el verso 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestra oración, hermanos, debe ir dirigida al Padre. Dice la Escritura, hermanos, que nuestro Padre Celestial, aún antes que nosotros le vayamos con nuestras necesidades y peticiones, Él ya conoce de antemano nuestra necesidad. ¿Sí? Capítulo 6, verso 8, dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis, ¿no? Nuestro Padre Celestial, hermanos, antes que nosotros le vayamos con nuestras peticiones, ya conoce nuestras necesidades. Y alguien podría decir entonces, ¿para qué le oramos si Él ya conoce y sabe nuestra necesidad? Bueno, lo cierto es que, como a todo padre, aún a nosotros, padres terrenales, nos gusta que nuestros hijos se acerquen y en confianza nos hablen, ¿no? Y nos abran su corazón. Bueno, viene nuestro Padre Celestial. Desea que nosotros confiemos en Él, ¿sí? Dice en el verso 32 del capítulo 6 de Mateo también, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nuestra oración, hermanos, la segunda condición para que nuestra oración sea contestada es que debemos pedir al Padre, ¿sí? El Señor Jesús enseñó a sus discípulos y también a nosotros nos enseña que nuestra oración debe ir dirigida a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque debemos confiar en Él, ya que Él conoce cada una de nuestras necesidades y cada uno de nuestros corazones. Se me viene un versículo a la mente, no lo tengo anotado, cuando el Señor Jesús enseñó y también dijo, no llaméis Padre a ningún ser humano aquí en la tierra. Sabemos que hay ciertas religiones que le dicen Padre a un hombre, como cualquiera de nosotros que estamos aquí conectados, que conocemos como nosotros mismos. Y el Señor dijo, no llaméis a nadie Padre, sino a vuestro Padre, a vuestro Padre Celestial. ¿Sí? Tercera condición para que nuestra oración sea contestada es que debemos pedir en el nombre de Jesús. ¿Sí? El Señor repetidas veces, hay varios pasajes, yo no anoté todo, traje uno solo para poder compartir los otros puntos, pero el Señor enseñó que nuestra oración debe ir dirigida al Padre, pero debemos pedir en el nombre de Jesús. Juan 15, 16, a ver quién lo busca y quién lo quiere leer rápido. Juan 15, 16.
Todos estos puntos que estamos mirando, hermanos, son puntos que yo sé que todos los conocemos de memoria, pero son lindos refrescarlos y traerlos a nuestras memorias para tener presente estas enseñanzas. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gracias, Susana. Nos quedamos con la última frase. Dice, para que todo, es interesante lo que dice también todo el versículo, ¿no? Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. A veces nosotros decimos, yo conocí al Señor, o yo busqué, o yo acepté. No, eso no es así. Él nos buscó a nosotros. Dice la Biblia que Él vino a buscar lo que se había perdido, ¿no? Y éramos nosotros. Dice, yo he puesto también para que llevéis fruto y fruto permanezca. Y luego también dice, y para que todo lo que pidiereis al Padre, y luego también dice, en mi nombre, Él os lo dé, ¿sí? Hay un versículo, hermanos, que está en Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Dice que oramos al Padre y hay un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne, ¿no? Y entramos de esta manera con la oración, dice allí, al lugar santísimo. Pero cuando lo hacemos, ¿de qué manera? Invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial, ¿sí? No es que oramos como nosotros queramos o invocamos o nos olvidamos totalmente de nuestro Padre o del nombre de nuestro Señor Jesucristo. No, no es así, sino que hay una enseñanza y una doctrina que nos indica cómo dirigirnos y para que esa oración también sea eficaz. Por eso decimos, ¿no?, que esta tercera condición para que nuestra oración sea contestada es que debemos pedir en el nombre de Jesús, ¿no? Y orar a nuestro Padre Celestial. Cuarta condición, hermanos. Debemos pedir según su voluntad, ¿sí? A veces no es fácil, ¿no? A veces decimos, bueno, voy a pedir al Señor esto y a veces pedimos y el Señor no nos contesta o hacemos oraciones y parece que el Señor no escucha o hace oídos sordos. Nuestra oración, dice la Biblia, que debe ir de acuerdo a su voluntad, ¿sí? De acuerdo a su voluntad. No es conforme a mis pensamientos, a mis anhelos, a mis deseos, a mis metas, a mis proyectos o lo que yo crea, sino que nuestra oración debe ser de acuerdo a su voluntad. ¿Para qué? Para que esta oración pueda ser contestada. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice la Escritura en este pasaje de esta manera, Primera de Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué bueno, ¿no? Saber que tenemos confianza en Él, en nuestro Señor, en nuestro Dios, ¿no? Que si pedimos, ¿cuál es la confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Recuerdan cuando el Señor oró en el Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Una manera puede evadir la cruz, que se haga así. Pero luego dijo estas palabras el Señor Jesús, que no se haga mi voluntad, Padre, sino que se haga tu voluntad. ¿Sí? Y esta es la manera correcta de pedir y a nuestro Señor y poner delante de Él nuestros anhelos, nuestras necesidades, nuestras peticiones. A veces quizás hay cosas que nos parece que son buenas y parece que no tienen nada de malo, pero tienen que ser de acuerdo a su voluntad. Por eso es bueno pedir, orar como el Señor oró. Después de presentar la petición a nuestro Padre Celestial, decirle, Padre, que se haga tu voluntad realmente, si es así o no, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso, hermanos,
En esta cuarta condición, para que nuestra oración pueda ser contestada, es que debemos pedir según su voluntad. Y hemos leído en el versículo 15 aquí de Primera de Juan, capítulo 5, verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Siempre que nuestra oración sea de acuerdo a su voluntad, Él la va a oír. Y si pasa el tiempo y esa oración el Señor no la contesta o se demora, quizás es porque no está haciendo su voluntad y no es bueno a lo mejor lo que nosotros estamos pidiendo. Pasamos, hermano, a la quinta condición para que nuestra oración pueda ser contestada. Quinta condición. Es esta, hermano, que debemos pedir con fe. Debemos pedir con fe, ¿sí? Santiago dice que si pedimos y dudamos en nuestro corazón, somos como un barco como una ola que es llevada por el mar de un lado a otro. Debemos pedir con fe, no dudando en nuestros corazones. Siempre que nos acercamos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, a nuestro Señor, debemos pensar en esto, ¿no? Que Dios es grande. Dios es creador del universo, creador y sustentador de todas las cosas. Y Él es eterno. Y Él es un Dios todopoderoso. Y ante ese Dios, nosotros cuando oramos, ante ese Dios pedimos. A ese Dios nos acercamos. Por eso decimos, hermanos, que debemos pedir con fe. Y el Señor mismo dejó una enseñanza. Miren, en Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 22, dice la Escritura de esta manera. Dice, respondió Jesús, vamos a leer desde el 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, y lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Qué interesante es esto, ¿no? Para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cuántas cosas aclara aquí el Señor, no? Tener fe, no dudar en nuestro corazón, debemos creer lo que estamos pidiendo y debemos también, en cuarto lugar, perdonar si tenemos alguien contra si tenemos algo contra algún hermano nuestro, para que el Señor pueda oír nuestra oración. Debemos perdonar, ¿sí? Pero, hermanos, la quinta condición para que nuestra oración sea contestada es que debemos pedir con fe, creyendo lo que pedimos. Y como dijimos en el punto anterior, debemos pedir según su voluntad. ¿Sí? No es porque seamos hijos de Dios, porque seamos salvados, porque nuestro Dios es un Dios grande, todopoderoso, eterno y bueno, es que nos va a dar y consentir todo lo que nosotros queramos o le pidamos. No, no es así. Quizás a veces por mucho tiempo pedimos por cosas buenas y parece que el Señor, y no es que a veces nos esté diciendo que no, sino que simplemente quizás nos está haciendo esperar. Pero debemos estar siempre con esta expectativa de que nuestra oración debe ser siempre, Señor, si es de tu voluntad, y pedir y hacerlo en nuestro corazón, no dudando, ¿no? Sino que lo debemos hacer con fe. Miren, hay un versículo en Santiago también que habla acerca de esto, Santiago 5, a ver si alguien más me quiere ayudar, 5, 16, 17 y 18. Si alguien lo quiere leer, lo puede hacer. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz, del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió
sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Muy ¿Está bien, ahí? gracias. Sí, sí, hasta ahí nomás, Pepe. Gracias. El Señor está hablando aquí a través de Santiago y está poniendo un ejemplo, el ejemplo de Elías. Elías, cuando nosotros leemos su historia, allí en el Antiguo Testamento, fue un hombre de fe. En el versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Luego pone en el versículo 17 el ejemplo de Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. A veces nosotros pensamos en los héroes de la fe, en estos grandes hombres que tenemos en el Antiguo Testamento y pensamos que eran hombres superdotados con una gran fe. Eran hombres similares a nosotros. Claramente lo dice la palabra. Hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Vivían en un cuerpo de carne y sangre como en el que nosotros vivimos. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia o qué es lo que hace la diferencia en la vida de Elías? ¿No? Que queda registrado y marcado aquí en la Escritura, es que es un hombre de fe. Dice en el verso 17, estamos leyendo en Santiago capítulo 5, 17, dice que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Está bien que esto era por permisión de Dios y estaba dentro de los planes de Dios y esto tenía que ser así, ¿no? Bueno, es otro tema, pero no cabe duda, y cuando nosotros vamos al pasaje de Elías, él está orando con fe, no lo hace de cualquier manera o deliberadamente, sino que hubo fe. Y luego también dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La séptima condición, hermanos, que en esta noche estamos mirando, para que nuestra oración pueda ser contestada, es que debemos pedir con fe, no de cualquier manera, o de la manera que yo pienso, me imagino, que creo, ¿no? Sino que debe ser con fe. Vamos a mirar la sexta condición para que nuestras oraciones sean contestadas. La Escritura nos enseña que debemos permanecer en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra oración pueda ser oída. Juan 15, 7. Juan 15, 7. Si alguien lo encontró más antes que yo, lea nomás. Juan 15, 7. Y permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis, y os será hecho. Gracias, Susana. Qué versículo, ¿no? Hermoso. No. El versículo dice, si permanecéis en mí. El Señor está hablando de la vid, está hablando de los pámpanos, está hablando de los frutos. Yo sé que hay hermanos acá que conocen mucho más que nosotros los pampeanos, hermanos de Mendoza, y que saben esto de la vid, de su rama, ¿no? Del labrador, del fruto, de la tierra, de la labranza, todas esas cosas, ¿no? El Señor pone un ejemplo aquí acerca de la vid. Dice, yo soy la vid y vosotros pámpanos. El pámpano debe llevar fruto. Bueno, toda una gran enseñanza del Señor Jesús acerca de la permanencia en Él, de permanecer en el Señor, de permanecer en obediencia a su palabra, de permanecer siguiéndole, aferrándonos a Él, fortaleciéndonos a Él, acudiendo a Él. Y esto, hermanos, de permanecer en Él, yo creo que es algo que en este tiempo de aislamiento, de pandemia, donde no se nos está dejando congregar en un salón como lo hacíamos antes, este tema de permanecer no está siendo fácil, ¿no? Nos está costando. Y lo digo por mí mismo en primer lugar, no es fácil permanecer, más en estos días tan difíciles que nos toca vivir. Hay una promesa hermosa si permanecemos en Él, en este versículo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí está la condición, ¿sí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué lindo, ¿no? Cuando podemos tener esa confianza de saber que permanecemos en Él y de todo lo que nosotros le pedimos, Él lo hace.
No, vuelvo a repetir, no siempre es así, o no es tan fácil, ¿no? A veces es más fácil decirlo y que esperarlo, recibirlo, hacer la oración, pero la promesa está, ¿no? Y sin duda alguna yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado sus promesas, sus oraciones contestadas. Quizás a veces nuestra fe no debería ser así, ¿no? Pero nuestra fe no es quizás la fe que demanda el Señor, ¿no? Pedir de acuerdo a su voluntad no es fácil. Rendir todas estas condiciones no es fácil, pero qué bueno es tenerlas en cuenta y en la manera que podamos poderlas poner por obra, tenerlas en cuenta para que el Señor pueda contestar nuestras oraciones. ¿Sí? 7 condiciones para que nuestra oración sea contestada. La sexta es que debemos permanecer en Él. Si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Palabra del Señor. No lo decimos nosotros. Séptima condición, hermano, para que nuestra oración sea contestada. Es esta, hermano, que nuestro corazón no nos condene, ¿no? Primera de Juan, capítulo 3, y ya vamos llegando al final. Primera de Juan, capítulo 3. A ver, un hermano que no haya leído, un valiente que se anime. Primera de Juan, capítulo 3, 20 al 22. Un valiente, a ver. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Gracias, Mari. Qué versículo, ¿no? Dice, si nuestro corazón no nos reprende, es decir, nuestra propia conciencia, nuestros propios pensamientos, nuestro propio corazón. Si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, ¿sí? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué significa esto? A veces, hermanos, nuestro propio corazón o conciencia nos reprende. Somos conscientes cuando quizás hemos hecho algo malo y que nuestra comunión con el Señor se ha cortado. Ahí nuestro corazón nos está reprendiendo y hemos perdido esa confianza. Dice, si nuestro corazón no nos reprende, aún mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe qué hay en nuestro corazón realmente. ¿Y qué decimos de nuestro corazón? Hay un versículo en Jeremías que dice que engañoso y perverso ese corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y yo creo, hermanos, que a veces ni yo mismo conozco mi corazón, ni nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es como tal cual, como dice el Señor, no es inclinado, perverso, engañoso, y siempre se inclina hacia lo malo, ¿sí? Bueno, el Señor habla de corazón y dice que si nuestro corazón no nos reprende, estamos bien con nuestro corazón, confianza tenemos en Dios, ¿sí? Allí el Señor dejó una enseñanza acerca del corazón en Mateo, hablando de que es como un tesoro. El hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Está dando a entender que nuestro corazón es como un tesoro donde nosotros podemos guardar cosas buenas o cosas malas. Depende con lo que nosotros alimentemos nuestro corazón, nuestro interior, ¿sí? De eso va a salir. Bueno, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Y cuál es esa confianza? Que cualquier cosa, dice el verso 22, que pidamos, la recibiremos de Él, del Señor, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Juan, hermanos, la primera carta de Juan es una carta que habla mucho de sus mandamientos, de permanecer en Él, de seguirnos, de guardar, de obedecer. Bueno, aquí dice la Escritura, hermano, que si nuestro corazón no nos reprende, pues tenemos esa confianza de acercarnos al Señor y de pedirle por aquellas cosas que nos son necesarias y que Él nos va a contestar. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, ¿no? Guardamos sus mandamientos, ¿no? Y qué bueno es esto, tener
presente sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Su palabra, toda en sí. ¿Sí? Bueno, este es el pensamiento que tenía para compartir y terminamos. 7 condiciones para que nuestra oración sea contestada. La primera condición, hemos visto, es que debemos pedir, literalmente. La segunda condición es que debemos pedir al Padre. La tercera condición es que debemos pedir en el nombre del Señor Jesús. La cuarta condición es que debemos pedir no de acuerdo a mi voluntad o lo que yo quiero o pienso, sino que debemos pedir según su voluntad. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, dijo el Señor Jesús. La quinta condición es que debemos pedir con fe, no dudando, nunca. Porque el que duda, dice Santiago, esta oración que se hace teniendo duda, no sirve. La sexta condición es que debemos permanecer en Él y su palabra debe permanecer en nosotros. Y la sexta condición para que nuestra oración sea oída y contestada por el Señor es que nuestro corazón no nos debe reprender. ¿Sí? Si nuestro mismo corazón no está reprendiendo es porque quizás algo que está mal y tiene que cambiar. ¿Sí? Pero si nuestro corazón no nos reprende, nuestra conciencia, nuestro propio interior, tenemos confianza con el Padre y podemos pedir y sabemos que Él nos va a escuchar y de acuerdo a su voluntad, Él también nos va a contestar. No siempre quizás el Señor va a contestar y va a decir sí, a veces nos va a decir no y a veces nos va a decir que tenemos que esperar. Yo recuerdo hace mucho, aún todavía nos congregamos, Roberto dio un pensamiento y acerca de estos 3 puntos, el sí, el no y el espera. El Señor a veces en nuestras oraciones, hermanos, Él nos dice sí, nos responde rápido. A veces nos dice directamente que no y es no, será para nuestro bien. Y a veces sí, pero debemos esperar. Y es acá por ahí cuando se pone la cuestión tirante, ¿no? Pero debemos tener confianza y paciencia para que nuestra oración en el tiempo oportuno y en el tiempo de Dios, Él nos pueda conceder lo que nosotros le estamos pidiendo. Que el Señor bendiga nuestros corazones en esta noche. Amén, hermanos.